Me acompaña el ingeniero Karls von Lindemann. Él es experto en hidrocarburos. Bienvenido. Muchas gracias. Licenciado, como vimos en el reportaje, se señala el impacto a la salud, sobre todo, que tiene el índice que tenemos hoy día nosotros en Panamá en el combustible de azufre. Su reacción con relación a esto. Quiero aclarar dos cosas. Primero, que no estoy en desacuerdo con la reducción de azufre, que estoy de desacuerdo en la forma que se está haciendo y en el momento que se está haciendo y que no se están tomando en cuenta todos los factores realmente contaminantes en el ambiente que existen en Panamá. Inclusive el que se está tocando, que es el de menor impacto. Claro, pero el proyecto de ley que ya está en tercer debate, que lo que busca y persigue es eso, precisamente que se regularice el contenido de azufre en el combustible y en el diésel, ¿no persigue? No, se volvió único en el tema del diésel. Pero dígame usted, ¿dónde está el búnker C, que es un combustible fósil de mayor contaminación y que utilizamos para la generación eléctrica? Dígame usted, ¿dónde está el combustible que están utilizando todos los barcos que transitan por el canal de Panamá hoy en día, que son más de 14.000 barcos que permanecen entre 3 y 5 días? Si usted hace un inventario de las emisiones de esos combustibles, son 1000 veces más que la reducción que ustedes están por obtener, que estamos por obtener con la reducción de 500 a 15 partes por millón. Y 500 partes por millón se considera bajo azufre, 15 partes por millón se considera ultra bajo azufre. Alto azufre son 5.000 partes por millón, que es lo que el resto de Centroamérica. Y nosotros aspiramos a llegar a 15. Aspiramos a llegando a 15. Pero una pregunta, ingeniero, en su experiencia, tenemos que iniciar por algo. Si las afectaciones son tan graves como hemos visto allí, sobre todo a la salud, impactan de verdad a la salud de manera preocupante, por algo tenemos que iniciar. ¿No le parece que esta iniciativa a eso atiende? No, creo que hubiera iniciado por el sector marítimo, que es el que tiene mayor impacto, y no le afecta tanto al bolsillo del panameño. ¿Cómo impactaría entonces, se la cambio, cómo impactaría entonces a nuestra economía y por supuesto a los bolsillos de cada uno de los 3.5 y más millones de habitantes esta iniciativa o esta reducción del azufre que se persigue? Es muy claro, vamos a comprar un combustible de mejor calidad, vamos a pagar por esa calidad adicional. El mercado de nosotros es relativamente pequeño. Nosotros importamos con el resto del mercado de Centroamérica. Entonces, el resto del mercado de Centroamérica en realidad está en alto azufre. Al nosotros importar un combustible de ultra bajo azufre, vamos a pagar una prima, como lo está pagando Costa Rica. Bien dicho está que Costa Rica importa ultra bajo azufre y no es 15 partes por millón. Costa Rica estableció la norma en 50 partes por millón. También eso no lo analizaron en la ley. No puede ser 15 partes por millón. ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál sería lo ideal para usted? Hacer un plan estructurado. Porque si hablamos de que se le reduzca o debió haberse apuntado primeramente a los barcos, ¿eso no nos afectaría a nosotros nuestra competitividad? No, porque la mayoría de los países de nivel de tránsito, a entrar a los Estados Unidos dentro de las 200 millas náuticas, para entrar a los Estados Unidos tienes que entrar con bajo azufre, con lo que se llama low sulfur fuel oil de bajo azufre. No hay ninguna diferencia pedirle al barco que cuando entra a las 200 millas náuticas de Panamá me consume low sulfur. Es una iniciativa que reduce enormemente la contaminación ambiental y no va al bolsillo del panameño, se diluye en el mercado internacional. ¿Cuál sería el impacto económico en el bolsillo de los panameños, claro, de nosotros? ¿Cuál sería el impacto real? En el tema de la reducción del azufre lo puedes comparar con nuestro vecino Costa Rica. Nuestro vecino Costa Rica está importando ultra bajo azufre y es el país más caro de la región en temas de diésel. Si tú comparas 10 centavos y más, un porcentaje de ese 10 centavos y más tiene que ver con ese combustible de mayor calidad y tiene que ver con otros factores. Pero el principal componente es que tienes que importar un barco dedicado para ello. ¿Cuál es el interés? ¿Quién puede estar detrás de esto? ¿Las empresas importadoras se beneficiarían con esta ley? Pensé en un inicio que una empresa importadora que solo tuviera acceso a ultra bajo azufre estuviera impulsando esto, pero por lo que he oído, ninguna de las empresas importadoras creen que es el momento para hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no sería el momento? Porque todavía ellos están en la masa de importación, ellos están trayendo productos como le dije, para todo el mercado de Centroamérica. Entonces, hay una economía de escala en esa importación. Una vez que tú sales de esa economía de escala, comienzas a pagar un costo adicional y ni a ellos les conviene
ni tampoco le conviene al consumidor porque ellos le van a transferir el costo al consumidor. Nadie, como digo yo, nadie compra huevo para vender huevo. Claro, pero ingeniero, ¿qué hacemos con el daño potencial, sin duda alguna, a la salud? O sea, ¿cuándo damos un paso en concreto para evitar que esta cantidad de azufre, ¿verdad?, que existe en el combustible y en el diésel y que obviamente respiramos todos los panameños, no nos afecte? ¿Cuándo iniciamos a hacer esa regularización? La pregunta me parece correcta y es que hay que hacer esa estructura. Ok, voy a cambiar la industria marítima, la industria terrestre, la industria de generación eléctrica. En Estados Unidos se hizo un plan de migración para toda la industria que fue del 2006 al 2012 y todavía está en ejecución. Pero ese plan tuvo que ser programado, estructurado, hecho de manera que no afectara a la economía. No espero que Panamá tome 6 años en convertirse por el tamaño de nuestro mercado, pero tienes que darle una forma de manera que no impactes tanto al costo de vida. Por supuesto. Entonces, entendido que usted no se opone a la ley, sino que a una mayor planificación y un mayor concierto de todas las partes interesadas. Probablemente su opinión es que no hubo una planificación de involucrar el tema de los barcos y demás, como usted bien lo explica, y otros combustibles que también representarían una potencial afectación. Mucho más que lo que estamos viendo, porque son combustibles, imagínense, el búnker C que se utiliza para la generación eléctrica usa 35,000 partes por millón. Ya estamos hablando de que Panamá en diésel usa 500, 35,000 partes por millón, para que pongamos en contexto. Correcto. Los barcos que transitan el canal también utilizan búnker C, 35,000 partes por millón. Ahí hay una reducción significativa de azufre. Si nosotros bajamos esos niveles de azufre, tenemos mucho mayor impacto al que solo tenemos en la reducción del diésel. Y la reducción del diésel puede ocurrir cuando el resto del mercado se termine de migrar. Guatemala y Honduras están ahora mismo migrando de 5,000, que es alto azufre, a bajo azufre, que es 500. Ok, ellos llegaron a la par de nosotros. Pero no son tantos barcos como la cantidad de vehículos que transitan en nuestro país. Son 14,000 barcos. ¿La comparación es válida? Sí, el consumo de un barco. 14,000 al año, claro, ingeniero. Multiplica 14,000 por el consumo diario de un barco. O sea, tampoco lo que consume un carro lo consume un barco. En la misma relación que acabas de poner. No son la misma cantidad de vehículos, pero sí, si tú pones la relación de consumo, sí es mucho mayor, y si pones la cantidad de partes por millón de ese combustible. Sí, los economistas hablan de que la disminución de este nivel de azufre en el combustible puede representar un aumento significativo al combustible, obviamente. ¿De cuánto estaríamos hablando para que todos sepamos y nos preparemos para lo que potencialmente puede venir? Mi estimación ha sido comparándolo con Costa Rica. Si Costa Rica paga 10 centavos más libres de impuestos, o sea, si tú le quitas los impuestos, le quitas las condiciones que no son controlables, son como 10 centavos de diferencia entre Panamá y Costa Rica. Pero eso en el precio de paridad estaría aplicado. En el precio aplicado. De paridad. Y ese es el tema. Una vez que tú lo aplicas en el precio de paridad, se vuelve un componente fijo. Es decir, el mercado puede bajar, pero ese componente fijo se mantiene. Ese Excelente. No se lo quita a nadie. Gracias, ingeniero, por su entrevista y por aclararnos y ponernos en contexto esta preocupación que a todos los panameños, pues, obviamente nos embarga. Nos vamos con más. Ya está Johnny preparado para los deportes. Adelante, Johnny. 20 años trabajando, comprometidos con el desarrollo. CEMES, 20 años con Panamá. Presenta.